Hola, soy Ana María de la Cámara y trabajo en Microsoft México en la Dirección de Recursos Humanos. Me da mucho gusto conversar el día de hoy desde nuestras instalaciones de la Ciudad de México y me gustaría hablar un poco sobre la innovación y la transformación digital y cómo esta impacta en la diversidad y la inclusión y cómo a través de ella podemos lograr un mejor resultado dentro de las empresas. Muchos de los CEOs que están actualmente trabajando a lo largo del mundo en hacer sus empresas más productivas y que tengan un mejor impacto dentro de la sociedad, han estado trabajando durante muchos años en cómo reducir sus costos y aumentar sus ingresos. A raíz de esta transformación digital que estamos viendo alrededor del mundo y adicionalmente con todos estos negocios disruptivos que estamos viendo alrededor de las organizaciones, muchos de ellos han pensado en cómo cambiar su cadena de valor y lo han hecho a través de la innovación. Entre las fórmulas que han encontrado es algunas muy sencillas como, por favor, voy a designar a un Chief Innovation Officer, o también aquellas como, cambie usted la cultura de su compañía. Hay otras que trabajan a través de incorporar nuevas industrias dentro de sus propios segmentos de industria o vertical, y otros que dicen vamos a crear un programa de cambio. La realidad de las cosas es que hay muchas maneras de innovar, pero una que podemos utilizar es el probar la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad hablamos de muchos factores, desde socioeconómicos, géneros, educativos, edad. Pero también podemos hablar de cosas relativas a estilos y formas de trabajo. Dentro del programa de diversidad e inclusión, ha habido varias instituciones que han estado haciendo estudios que pueden resultar interesantes cuando hablamos de diversidad e inclusión. Uno de ellos se llama BCG, Diversity and Innovation Survey, que lo hizo la Universidad de Múnich en el 2017. Ellos lo que hicieron fue evaluar las dimensiones de la diversidad y ver cómo estos impactaban en los negocios. Concretamente se dieron cuenta que hay factores de diversidad e inclusión que generan más impacto en la innovación, como por ejemplo la industria, el país de origen, la carrera profesional, el género. Y curiosamente se dieron cuenta que desde el punto de vista de innovación, la edad no es tan importante. Eso hace que sea chistosa, sobre todo esta parte de que hemos estado oyendo ahorita sobre cómo integrar a los millennials y a las siguientes generaciones. Como mencionábamos anteriormente, es muy importante la inclusión de mujeres para lograr la innovación. Pero también tenemos que hablar de inclusión de otros tipos. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de quiénes somos y qué aportamos cada uno de nosotros. Hablamos de qué experiencia hemos tenido, dónde nos hemos educado. Y tenemos que continuar construyendo estos comportamientos que faciliten la inclusión dentro de las organizaciones. Nosotros en Microsoft definimos la inclusión como el proceso de aprovechar el poder de las diferencias y similitudes, integrándolas efectivamente a la cultura de la organización y a la cultura de los países y en general de la humanidad para lograr un bien común, un objetivo común. Cuando hablamos de la innovación estamos hablando de cómo cambiamos el mundo actual en función de la velocidad con la que se mueven las cosas. Es impresionante que hace unos años no sabíamos ni qué era Facebook, ni era Twitter, no sabíamos lo que era la nube y ya lo contamos todos los días como un factor ya hecho dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestra vida diaria. Cuando hablamos de diversidad e inclusión tenemos que tomar en cuenta razas, género, educación, edad, los flujos migratorios y también, obviamente, a las diversas generaciones que se están incorporando en la fuerza del trabajo. En muchas organizaciones tenemos hasta 5 generaciones diferentes trabajando actualmente en cada una de ellas. Una de las cosas que ha demostrado un estudio de McKinsey que hizo Brooks Tuckman muestra que la productividad y la innovación aumentan cuando los equipos son diversos. Y al principio puede costar un poco más de trabajo el acomodo, la integración de estos equipos de trabajo, pero al final se vuelven de manera muy importante con el paso del tiempo en mucho más innovadores y generan muchos mejores resultados. Al final del camino hay algo que se llama la barrera de la similitud. Yo puedo ser muy creativo y productivo, pero si no tengo fuentes de inspiración diferentes para innovar, esa barrera de las similitudes cuesta mucho trabajo de romper. ¿Qué necesitamos hacer realmente para lograr que haya diversidad e inclusión en la organización? Pues lo que tenemos que hacer es buscar que intencionalmente, y algunos le llaman hasta con tema de cuotas, ¿no? Buscar que logremos que estos
elementos diversos se incorporen a la organización. Por eso continuamente están midiendo dentro de las organizaciones algo muy sencillo que es el género, y ahí hay cosas mucho más difíciles de medir, como es el pensamiento, el estilo de trabajo, etcétera, pero que también tenemos que ser muy cuidadosos de incorporarlos dentro de las organizaciones. Para eso nosotros pensamos que debemos tener 10 comportamientos inclusivos. Estos 10 comportamientos están basados en la experiencia, están basados en romper los sesgos que tenemos dentro de nuestros paradigmas, cómo tratamos normalmente las experiencias que hemos tenido. Al final del camino se trata de romper nuestra propia forma de pensar y retarnos a nosotros mismos a pensar de forma diferente. Estos 10 comportamientos se basan en nuestra filosofía de que todos podemos crecer, que no hay un límite para el crecimiento, y por lo tanto si haces estos comportamientos, si haces estos 10 comportamientos inclusivos, vas a lograr que haya una mayor diversidad dentro de tu equipo. El primero de ellos es quizás el más obvio, es examina tus propias suposiciones. Hay un dicho que dice, si te choca es que te checa, ¿no? O sea, que tienes que trabajar con esos propios paradigmas que tú tienes, ¿no? Y para poderlo hacer tenemos que preguntarnos de manera muy racional, ¿por qué tengo esta creencia? ¿Estoy segura que lo que estoy asumiendo es verdadero? También, ¿no sería mejor preguntar cómo puedo averiguar si esto que estoy pensando es verdadero o es solamente una suposición? Eso es muy importante que lo hagamos como primer comportamiento incluyente. Otro de los comportamientos incluyentes es hacer un hábito de nuestras preguntas, hacer constantemente preguntas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones de esta persona hacer este comentario al tomar esta acción? ¿Realmente estoy asumiendo que esa fue su intención? ¿Por qué no mejor le pregunto? Cuando logras trabajar al preguntar a las personas cosas de por qué actúan, qué piensan, cómo lo están haciendo, logras ser un equipo de trabajo mucho más eficaz. Otra cosa muy importante es asegurarnos que todas las voces son escuchadas. Es muy común que cuando trabajas en un equipo hay una voz que está siempre, ¿no? Como de manera muy alta, dando sus opiniones, haciendo sus sugerencias, etc. ¿Qué pasa con el callado, con el que no constantemente está hablando? Tal vez tiene algo muy importante que aportar y no lo ha hecho porque simplemente no es su estilo, no es su forma de comunicarse. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas. Una es mandarle un correo posteriormente, ¿no? O mandarle un mensaje electrónico y decirle, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos podrías haber sugerido diferente? Y la otra es preguntarle tal cual, ¿tú qué opinas? Y abrir el espacio para que esta persona comente, ¿no? También es muy importante que escuchemos a las personas para que éstas se sientan atendidas y entendidas. Y a veces lo que nos sucede es que nosotros estamos ya trabajando en la respuesta al comentario que la persona está haciendo, en lugar de realmente tomarlo el comentario y decir, ¿cómo le puedo entender mejor? ¿Cómo puedo tomar lo que está diciendo para yo construir cosas adicionales sobre esos? Entonces, este cuarto comportamiento es escuche atentamente a la persona que habla hasta que se sienta entendida. También es muy importante para la diversidad y la inclusión que hablemos de resolver los malos entendidos y los desacuerdos. Muchas veces simplemente porque una persona te toma, pues tuviste una fricción, simplemente ya no lo escuchas. Y muchas veces las fricciones son simplemente porque asumiste cosas, intención, o inclusive tomaste conclusiones que no venían al caso. Cuando tenemos este tipo de desacuerdos, ahí podemos hacer algo que se llama la tensión constructiva, que es de alguna manera es al revés. Cuando tenemos una tensión, lo utilizamos los dos para escalar, como si tú fueras un jugador de parkour que utilizas las paredes para ir levantándote dentro de las estructuras. Entonces esos pueden ser catalizadores para la construcción de nuevas ideas e innovación. También es muy importante que en los equipos de trabajo trabajemos en construir espacios donde podamos abordar esos desacuerdos. Y así podemos resolverlos y construir un ambiente inclusive de trabajo. Como les comenté anteriormente, si te choca, te checa. El sexto comportamiento es, si tienes una reacción fuerte a alguien, pregúntate por qué. Hay un por qué, una experiencia pasada o simplemente porque te recuerda a alguien que te cae muy mal. Entonces, asegúrate que no estás suponiendo y que no estás siendo con tus propios cristales viendo algo que no realmente existe.
Un séptimo comportamiento es incluye y busca información de personas con una amplia variedad de antecedentes. Una de las cosas que ha resultado sumamente interesante es incorporar a las empresas de tecnología gente que no viene de origen tecnológico. Es decir, ¿cómo se ve un vendedor de productos Microsoft que es abogado? Pues es una forma muy diferente. ¿Qué tal si viene del sector financiero, que habla números? Puede hacer mucho sentido. Esa innovación o esa búsqueda de personajes diferentes para incorporar dentro de la organización funciona muy bien. Y también es muy importante para eso que varíes los procesos de compartir ideas. Si nos sentamos todos los días en la misma sala de junta a la misma hora y tomamos el mismo proceso para construir ideas, pues es difícil que podamos construir algo innovativo y diferente. Busquemos espacios donde hacerlo de manera diferente. Ejemplo, podemos construir a través de dibujos, podemos construir a través de el canvas de innovación que hay disponible en el mercado, podemos construir partiendo en lugar de la parte de arriba estratégica, al revés, empezando por lo táctico para luego construir hacia lo estratégico. Construir esos espacios diferentes para buscar incorporar variedad. Asegúrese que reduces en la medida de lo posible las situaciones estresantes. Cuando tienes cortisol en sangre, se te acelera el corazón y tu pensamiento, lógicamente, se va a la parte reptiliana de tu cerebro, que es o correr o luchar. Flight or fight, no hay más que hacer. Cuando no estás estresado, logras que estés con tu cerebro mucho más desarrollado, aportando ideas. Entonces, en la medida que reduces el estrés de las personas, pones a trabajar el cerebro de otra manera diferente. Cosas muy prácticas como mantenernos tranquilos, no interrumpir a las personas, pausar antes de hablar, quitar distracciones y lo máximo que logramos, que es quitar presiones de tiempo. Cuando lo logras, cuando puedes realmente ampliar y profundizar en el tema, es fantástico. La vida de hoy es terriblemente estresante con el tiempo, entonces muchas veces el tiempo es una de las enormes limitantes para los procesos creativos. Todos aportamos. Es importante que comprendamos la contribución que cada persona hace, ¿no? Y todos tenemos un papel en el equipo. El equipo va a ir tan rápido como vaya el último miembro del equipo. Entonces, asegurarnos que todos contribuimos y que trabajamos en conjunto para lograr nuestros objetivos. Y la última, que a mí me parece muy interesante, es sea valiente. Ser valiente lo que permite es autoexaminarte, decir, estoy cometiendo un error, pido perdón, busco un nuevo camino, cambio mis paradigmas, trato de quitar mis sesgos inconscientes, lo reconozco y busco nuevas formas de lograr esa comunicación con mi equipo de trabajo. Cuando logramos estos 10 comportamientos incluyentes, generamos un ambiente de trabajo dentro de los equipos que facilitan la innovación y la diversidad. Hemos visto cómo la diversidad y la inclusión favorecen la innovación dentro de las organizaciones. Espero esto que hemos hablado el día de hoy les sea útil para que lo incorporen dentro de sus organizaciones y logren innovar y ser más productivos y sobre todo hacer un impacto en el mundo.